todo el camino y la forma de caminar, pues también en este tiempo nos envía a misionar. Puso al alcance de las manos nuevas formas de comunicar, para que nunca decaigan nuestras ganas de misionar. Esta es la sexta misión nacional. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Nunca bajemos los brazos y la alegría de misionar. El hermano que nos espera también con Dios quiere estar. Serán 9 semanas esta misión virtual, con gestos, talleres y charlas y trabajo grupal. Esa es la sexta misión nacional. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Buenas tardes, hermanos. Paz y bien. Aquí estamos con una nueva entrega de las webinars de la Misión Nacional OFS Laudato Si 2020. Una misión especial, una misión inaudita, que quisimos hacer contra viento y marea. Y hoy tenemos 2 cosas para celebrar. La primera es el cumpleaños de la Jufra de Argentina, y por lo que me enteré recién también de la Jufra de Bolivia. También celebramos los estigmas de nuestro Padre Francisco, los estigmas de Cristo en su carne. Pero también esta celebración, que es un anuncio de la fidelidad de Dios y que cumple sus promesas, es una denuncia de aquello que lastima, de aquello que golpea a nuestra hermana Madre Tierra y a los privilegiados de Jesús, pobres. Por esto, el título de esta charla es El clamor de la Madre Tierra es el clamor de los pobres. Y quisimos hacer historia de este trayecto de la OFS de Argentina durante todo este tiempo, desde que fue promulgada y aprobada la regla de Pablo VI, la que nosotros con mucho cariño llamamos la regla paulina. Y para esto no encontramos mejor forma de celebrarlo y de compartir, hacer historia de nuestra orden en la Argentina. Y esta historia la vamos a hacer juntos, con los que fueron protagonistas en ese momento, pero en el aspecto de la conducción, ¿no?, de la orden. Aquellos que tuvieron responsabilidades en la orden. Aquellos que vivieron esto de la cal y esto de arena que a veces trae el servicio de la conducción. Y nos van a ir contando, uno por uno, cuál fue su vivencia en ese momento histórico en Argentina, que les tocó ser ministros nacionales. Algo que quiero aclararles es que estos hermanos que están aquí, que fueron elegidos en su momento por los hermanos de la OFS de Argentina, son hermanos que han
aceptado de muy buen grado participar de esta webinar. Y quiero que valoremos su presencia entre nosotros, porque tenemos el privilegio de escuchar de primera mano cómo fue que se vivía en la OFS de Argentina esto del clamor de la tierra y del clamor de los pobres. Vamos a comenzar con un video de una de nuestras ex ministras, de Marta Luna, de la hermana Marta Luna, que su hijo Héctor tuvo la buena disposición. Un fuerte abrazo a Héctor por habernos regalado estos minutitos de Marta en este video que mandó para que ustedes lo puedan disfrutar. Buenas tardes a mis hermanos muy queridos de la Orden Franciscana Seglar de Argentina. Les hago presente mi recuerdo permanente por mi servicio efectuado durante mi periodo y tuve el placer de conocer y tratar personalmente a hermanas y hermanos, porque una cosa es a distancia y otra cosa es personalmente abrazarse y conocer las realidades de cada una de las fraternidades que tuve la gracia de poder visitarlas. Y espero que alguno de mi época todavía me recuerde, porque yo permanentemente me acuerdo de todo. Sí, mi servicio lo hice con mucha alegría, con mucha humildad, pero con la confianza puesta en mis 10 ministros regionales que siempre estuvieron a disposición, preparados, listos para recibir el pedido del Consejo Nacional. ¿Qué les puedo decir? Que no olvido a ninguno, los tengo presentes en mis oraciones y esperemos que nuestro carisma sea el que, como dijo un hermano Rafael Ortega de la fraternidad de Alsina en su momento, el franciscanismo salvará al mundo. Que el mundo tenga paz, que los conflictos se terminen y que todos vivamos nuestros conflictos siempre a través del diálogo, la palabra del hermano y el afecto del corazón. Paz y bien a todos y gracias por escucharme y gracias a Hernán Iris que me informó de esta misión del Consejo Nacional. Buenas tardes y que la primavera sea un motivo más de esperanza para nuestro corazón franciscano. Bueno, hermosa ahí Marta, contando sus experiencias de haber transitado por este espacio de la OFS de Argentina. Algo que quiero que podamos tener a escuchar a los hermanos exministros es, ellos no vinieron a rendir cuentas de lo que se hizo o no se hizo. Ellos vinieron a ponernos en el camino de la historia de la OFS de Argentina. Entonces escuchémoslos tratando de ponernos en ese momento histórico. No es una cuestión de revisionismo, no es mirar desde hoy lo que ellos hicieron o no hicieron. Es mirar desde hoy, con su presencia frente a nosotros, cómo en el momento que fueron ministros, fueron respuesta a los signos de los tiempos. A algunos les tocó formato papel, otros formatos digital, otros con videos, otros con cartas con sobres, otros con ecos gráficos digitales, ¿no? Lo importante es que podamos escucharlos con el corazón atento
y disfrutemos de cada momento de la historia de nuestra OFS Argentina. Martita Luna estuvo entre 1992 y 1997 como ministra nacional. Pero antes hubo otros hermanos. Ismael, los voy a leer porque la verdad que no los recuerdo. Ismael Prodosimi, que fue el primer ministro nacional de la OFS en Argentina. Pipo Montanari, que fue también ministro durante 2 periodos. Y luego estuvo como ministra nacional la hermana María Esther Lerma, entre 1989 y 1992. Bien, podemos continuar hasta que la hermana María Esther se pueda conectar. Vamos entonces a el siguiente periodo, que es desde 1998 a 2001 y de 2001 a 2004, que fueron presididos por la hermana Zuli Aguirre. ¿Cómo estás, Zuli? Buenas tardes. Bueno, bien, contenta de poder vernos todos los que estuvimos en este servicio desde tantos años atrás, ¿verdad? Y que cada uno tuvo que dejar su impronta, su huella, para que otros también siguieran en el camino. Sobre todo un servicio franciscano, es en sí un servicio fraterno. Compartir las vivencias del servicio más que la institucionalidad, porque fueron años de mucho cambio en lo que fue la estructura de la orden, y bien vos a la presentación el tema de poner en vigencia la regla paulina. Entonces tenía toda una estructura y un ordenamiento que había que ir llevando adelante, y un poquito cada uno se fue haciendo hasta alrededor del año casi 2001, que tuvimos constituciones ya renovadas y propias para también poder desarrollar la OFS desde el punto de vista de la reglamentación. Pero lo más importante de todo esto, si bien los ministros somos los responsables en aquel momento con el Consejo, responsable de llevar adelante esa ordenación, lo más importante que queda en el servicio de un ministerio son las vivencias, y por supuesto las vivencias fraternas, y las vivencias que trae seguir el camino de la espiritualidad franciscana. Entre esas vivencias que marcaron, ¿no es cierto?, huellas en eso, fueron distintas modalidades. Vos hablabas recién de formato papel, formato, bueno, digamos, diapositivas, digamos, el famoso grabador, cosas tan pasadas, ¿no? Y que sin embargo sirvieron como instrumentos y herramientas de evangelización bellísimas en ese momento. Y la OFS estuvo a la altura de todo eso. Y era un desafío poder afrontar esas nuevas maneras de encuentros, de reuniones y de evangelización en definitiva. Fue muy importante también desde el punto de vista educativo, las nuevas modalidades de los encuentros. Ustedes saben que los ministros tienen muchísimas, digamos, tareas que realizar, pero en realidad la tarea más importante y franciscana es el encuentro, es encontrarnos con hermanos de regiones, encontrarnos con hermanos de fraternidades locales, pero a la vez el gran encuentro era el capítulo nacional. Y eso también marcó un hito en la historia de la orden, porque ya los capítulos tienen otras modalidades y se van realizando de otra manera, y tienen también el mismo servicio fraterno que tiene que tener todo encuentro franciscano. Pero en aquel momento la modalidad educativa impuesta eran de los talleres, miren de lo que estamos hablando.
cuando esto prácticamente lo estamos dejando, pero los talleres en su momento, me acuerdo, en el momento de la gestión con el Consejo Nacional, fue algo muy hermoso, muy espontáneo, muy de producción, muy de compromiso, y lo que se trató o sea, era un ejercicio importantísimo, porque aparte desde el punto de vista pedagógico y evangelizador, incluía a las regiones, cada región preparaba una temática para el gran capítulo nacional. Y el capítulo nacional traía temáticas que tenían mucho que ver con la forma de la vida seglar, lo laboral, sus profesiones, la familia. También aparecieron temáticas actuales en aquel momento acerca de la cultura de la época, digamos, la parte, digamos, de lo social de la época que se vivía, y eso Claro, dio una impronta también. Perdón, te tocó toda la parte de lo que fue la depresión del 2001, el estallido social que hubo en Argentina, recordarás con el cambio de gobierno y con todos esos momentos tan convulsionados, ¿no? Y ahí la OFS queriéndose juntar igual, o sea, muy fuerte, muy fuerte. Muy desafiante, muy desafiante. Sí. Y bueno, también teníamos justamente las encíclicas papales, que también eran riquísimas, y los trabajos del SIOFT, que también elementos de darnos herramientas culturales para los nuevos cambios, o sea, algo todo muy de sustentar la vida del seglar en cuanto a la evangelización se refería. Esos fueron momentos muy fuertes, muy hermosos, de mucha experiencia, de mucha comunicación, cuando nada que ver con las comunicaciones, de cartas, de llamadas telefónicas, cuando muchos hermanos iban a los teléfonos públicos para poder comunicarse, a tal hora te llamo, voy a ir. No, a los locutorios. Entonces, realmente uno dice, sí, soy vieja, es verdad, pasaron muchos años, pero ¿cuántas cosas pasaron? ¿Cuántas cosas pasaron? Y también todo lo que fuera social y cultural eran herramientas que había que darle a los hermanos seglares para que estuvieran acordes con la evangelización. Recordamos que las encíclicas hablaban de evangelizar la cultura. Y eso nos formó y nos conformó como una orden comprometida, aceptando los desafíos que se iban presentando. También a esto contribuyó muchísimo la dimensión de familia franciscana, porque fíjense ustedes, claro, es muy histórico esto, pero nuestros consejos vivieron el desafío de promover el ser familia franciscana, porque no estaba esa dimensión. Familia franciscana era un colegio con sus alumnos, familia franciscana era una parroquia con sus hermanos fieles, pero familia franciscana a nivel de las órdenes costó acompañar ese proceso. Y gracias a Dios la OFS fue quien más encarnó el proceso de familia franciscana y quien más la vive en sus propios consejos, con los frailes, con Jufra, con religiosas. O sea, hemos encarnado la familia franciscana y es algo muy hermoso eso que haya pasado, porque nosotros nacimos en la familia franciscana. Para nosotros se veía en aquel momento que hubo que promover, se veía con naturalidad, naturalmente éramos familia franciscana. Y es una riqueza enorme y es hermoso poder vivirlo de esa manera, porque no nos sentimos aislados, nos sentimos totalmente vinculados y conectados. Eso fue algo muy lindo, ya les digo, de las vivencias que nos quedaron en el corazón, eso fue algo muy fuerte también. También hubo una mirada importante, que si bien los otros, por supuesto, también lo hicieron, como estábamos en el acomodamiento de los nuevos reglamentos y las nuevas directivas desde las constituciones, pudimos traer al Consejo Nacional que el fraile asistente
de la OFS también fuera el asesor de la JUFRA. Entonces teníamos, por supuesto, al hermano representante de la JUFRA en la OFS, el jufrista, que reemplazaba, digamos, era delegado por su ministro. Claro. Pero ¿por qué le cuento esto? Porque todo se conectó, todo se conectaba y se vivía con la fuerza de ser realmente una familia en este caso como seglares, JUFRA, OFS, OFS, JUFRA. Así fue como se llevó adelante con el consejo, no a uno solo, con el consejo. Los hermanos del consejo pudieron estar libres de digamos así, de dar su impronta, porque era también su momento. El que era formador quería sentirse formador, el que estaba en JPIC quería hacer su camino de JPIC, y eso fue hermoso, porque se pudo lograr. Entonces, JUFRA en aquel momento estábamos los dos consejos interrelacionados, pero en la presencia. Reuniones de OFS, venía el asesor de la JUFRA, que era asistente nuestro, más el hermano representante de la JUFRA ante la OFS. Eso fue algo muy lindo porque se pudo sostener, se pudieron sostener también las obediencias de los frailes, que fue también algo muy lindo, y surgió la JUFRA. Pudimos compartir el primer capítulo lectivo OFS JUFRA, que fue hermosísimo, fue complicado porque había que haber espacio para JUFRA, espacio para OFS, capítulo lectivo de JUFRA, pero fue algo muy sentido, muy hermoso. Realmente nos sentíamos y eso fue algo muy fuerte. También la presencia en un capítulo lectivo que supuestamente vienen los asistentes generales, pero en aquel momento vino un asistente general con un asistente recientemente nombrado, Ben Biribur y Iván Matich, que era el recientemente nombrado. Sí, Bueno, me acuerdo. hubo capítulo lectivo, por supuesto, hubo capítulo lectivo, pero la impronta que le dieron estos frailes, la alegría, la emoción, la efusión que lograron en el ámbito de un capítulo lectivo fue realmente inolvidable. Sí, Y era un vibrar de todos los hermanos, era un vibrar de todos los hermanos. Luego, bueno, el tema de un desafío muy grande, pensando, también se tuvo muy en cuenta que ningún hermano de la OFS tuviera prohibido su participación, no prohibida, pero tuviera interceptada su participación por no tener diferentes condiciones. Siempre se trató de que todos pudieran dar su aporte. Y pasaba que en este extenso país teníamos hermanos de OFS que no siempre podían compartir los capítulos por distancias, por situación económica, etcétera, etcétera. Entonces fue un gran desafío poder organizar un capítulo nacional misionero. ¿Qué significaba eso? Misionero, un capítulo nacional. Íbamos a ir, iba a ir la OFS de Argentina. ¿Cómo podía? Con un gran desafío. Iba a ir a los lugares donde los hermanos no les resultaba fácil poder llegar a un capítulo nacional que generalmente se hacían en Córdoba. Se tiraron un montón de ideas. Pero bueno, el capítulo misionero se realizó en la región del NEA, con la participación y el trabajo intensísimo de la región NEA y de los hermanos que allí estaban y del hermano que estaba en el Consejo Nacional en aquel momento. Fue realmente un capítulo inolvidable. Tuvo distintas instancias, una preparación previa, cartillas para la preparación previa, cartillas para los hermanos que no iban al capítulo pero que se sintieran parte del capítulo. Realmente fue algo hermoso. Sí, fue muy lindo. Lo disfrutamos muchísimo con distintos puntos de encuentro en El Dorado, en Resistencia, en Corrientes. Hermosísimo. Fue peregrino también porque fue realmente misionero, pero la misión era la misión, la idea, el objetivo, y lo peregrino eran las distancias
y recorrer caminos que realmente no eran todos tan hospitalarios, digamos, pero realmente uno lo hizo con un espíritu misionero. El espíritu misionero se notó. Y otra cosa que nos podemos también decir que de una vivencia inolvidable es el tema de tantos encuentros que se hicieron, porque no eran, digamos, como muy fluido el encuentro en los trienios de los hermanos que nos precedieron, porque no estaba en vigencia plenamente la regla, las constituciones, pero aparecieron los primeros encuentros de formadores, los primeros encuentros de ecología y salvaguarda de la creación. Y bueno, eso dio una impronta importantísima para las regiones, una animación muy grande, porque a través de esos encuentros también los hermanos se animaron a encontrarse de alguna manera. Y entonces había encuentros y reencuentros, porque lo hacían las regiones, lo hacían los locales, algunos se reunían como formadores, otros con encuentros de ministros, otros directamente por servicios. Y bueno, y qué más decirles, otra visita inolvidable que tuvimos fue la hermana Emanuela D'Annunzio, que fue la hermana que estuvo como ministra general, que también dejó huellas muy marcadas, muy importantes para la formación y para la vida del OFS. Y créanme que yo creo que todos los que han pasado por servicios nacionales han dado lo mejor de sí, y por servicios internacionales también han dado lo mejor de sí, porque es algo que se hace solamente con el corazón, con la vocación, con la pasión, con aciertos, pero que no cabe duda que todos han dado lo mejor de sí. Y ese es un servicio del Ministerio Nacional. Gracias por esta oportunidad. Muchísimas Juli, gracias. sos un encanto. No hace falta que te lo digas, sabes lo que te quiero. Y aparte, lo valioso que es poder escucharte y hacer memoria de las cosas que vivimos, ¿no? Porque esto es como un déjà vu permanente, a ver con mucho amor y con mucho cariño todo el camino transitado. Así que bueno, muchísimas gracias, nos encantó tu relato Gracias a ustedes. Estaríamos siguiendo con, no sé si ya está la hermana María Esther. Qué belleza. No sé si aparezco bien, pero estoy que el celular por ahí en cualquier momento se me apaga, así que bueno, María supongo Esther, que va a ser cortito. Dale, sí. María Esther estuvo como ministra nacional entre los años 1989 y 1992. Y adivinen qué, es la ministra nacional más joven de la Argentina. Ella asumió, acá lo tengo anotado, a los 32 años. Qué mujer aguerrida, María Esther. Felicitaciones. Contanos un poquito cómo fue este transitar entre el 89 y el 92 en una Argentina muy convulsionada, ser ministra de la OFS siendo tan joven y con todo el desafío que implicaba ser una persona que estuviese conduciendo a un grupo humano, animándolos en medio de un momento tan convulsionado. Fue bastante difícil, pero yo creo que sí. Ay, perdonen si no me ven, pero yo no la entiendo esto. Pero en definitiva... Te escuchamos bárbaro, te escuchamos re bien. En definitiva, sí, yo fui la primera ministra después de Pipo Ismael. Ismael había fallecido en el ejercicio de su ministerio y yo fui, después de los dos ministerios de Pipo, la primera. En realidad todavía no sé cómo fue que me eligieron a mí,
Fue una cosa realmente de Dios, porque vos veías ahí que estaban como candidatos Pipo, Delma Lasalle, no me acuerdo qué otros eran los candidatos. Una era Delma Lasalle, que era una señora que ya tenía casi 70 años en ese momento, y todavía no entiendo cómo fue que me eligieron a mí, porque además yo trabajaba en el centro franciscano y había muchos hermanos que tenían cierto prejuicio con el centro franciscano. Igual también había un montón de hermanos que gracias a la Comisión Justicia y Paz y qué sé yo, tanto de la JUFRA como de la OFS, habían empezado hasta a conocer la espiritualidad a través de eso. Pero bueno, la cuestión fue que me eligieron. La cuestión fue que me eligieron, la cuestión también creo que es importante comentarlo, fue la primera vez que hubo en un consejo hermanos del interior. Siempre se había, en los consejos anteriores, a partir de la regla Paulina, se había sentado todo en que tenían que ser de Buenos Aires y GBA, por una cuestión de que la sede estaba en Capital y que entonces para reunirse. Y bueno, se discutió mucho en capítulos fraternos, en capítulos que hubo para ir armando los estatutos, y se decidió que no podía ser que, habiendo hermanos de todo el país, el ministerio quedara tanto consejeros como ministro y viceministro, que fueran solo de Capital y GBA. Entonces, ese consejo fue la primera vez que tuvo un hermano de Rosario, un hermano de Córdoba y un hermano de San Juan. Minoría mujeres, pero las mujeres éramos las que laburábamos y los varones los que hablaban. Son cosas de la época también, son cosas de la época, ¿no? En serio. Igual creo que hicimos, dentro de lo que era la historia de la OFS, hicimos un lindo camino de plantear así ya de entrada en el primer capítulo electivo, que se trabajara por zonas en qué es lo que queríamos para la OFS en nuestra zona y en el país. Se trabajaron objetivos, se trabajaron prioridades, y después a lo largo del trienio se fue tratando tanto de planificar como de llevar a la práctica todo eso, ¿no? Claro. También se trabajó mucho el tema de que para la elección de los hermanos, para cualquier servicio, a cualquier nivel, fuera nivel internacional, nivel nacional, nivel zonal o local, o lo que fuera, pero especialmente zonal, nacional e internacional, que el hermano fuera el idóneo para el servicio y no que fuera, como ya había pasado, el que tenía plata para pagar el pasaje. Claro. Y que entonces era la orden, a través de sus contribuciones, cada uno de los hermanos que iban a gestionar, tener la plata para los pasajes de los que tuvieran que viajar para las reuniones. De hecho, organizábamos reuniones que eran de todo un día para poder facilitar esto de los hermanos que venían del interior y que se aprovechara mejor. Y bueno, creo que hicimos un lindo camino, pero también nos tocaron tiempos difíciles en cuanto con la hiperinflación. Claro. Y bueno, no sé, pero creo que dentro de lo posible hicimos, no solo yo, todos los que estuvimos en ese consejo, que de hecho la viceministra fue Marta Luna, que después
siguió 2 periodos como ministra ella. Claro. Una tarea en cuanto a decir, bueno, cuál es nuestro lugar en la sociedad y qué tenemos que hacer para llevar del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio, pero al modo de Francisco. Y eso lo plasmamos en lo que pudimos, en lo que nos dio el tiempo que estuvimos, que fue breve, y las estructuras que teníamos, que en algunos casos costó más y en otros costó un poco menos. La verdad que al lado de Zuli esto parece un porotito, pero bueno, también veníamos de una orden bastante anquilosada. El tema justamente, María Esther, es esto, ¿no? Quizás no fijar cómo lo hicieron o qué, porque como son momentos tan distintos, ¿no? Dentro de la orden, cada hermana y hermano que tuvo a su cargo la animación y la conducción fue viviendo cosas distintas y fue dando las respuestas que pudo con lo que había a este clamor de la madre tierra y el clamor de los pobres. Y evidentemente a los primeros hermanos ministros lo que les tocó fue organizar la orden. O sea, no es un tema menor, ¿no? No, Tener claro. además, perdón, pero bueno, por primera vez había un representante de Jufra en el Consejo. Que no es un tema menor. Hoy es muy natural. Por primera vez hubo un representante de Jufra en el Consejo, por primera vez se empezaron a hacer las asambleas de consejo con tanto el Consejo de Presidencia, lo llamábamos en ese momento, como con todos los ministros zonales para ir evaluando los planes de acción, ir marchando, ir siempre revisando nuestro camino, ¿no? Claro. No, muchísimas gracias, María Esther. Todo esto es tan lindo, es ver, hacer como decía recién, un déjà vu de las cosas vividas cuando éramos más chicos y cómo ir hoy recordando eso con cariño, con amor, valorando todo ese momento como parte de nuestra historia. Y es maravilloso, más en estos tiempos que nos tocan vivir, ¿no? De tanto sí, cambio. Que son tiempos muy difíciles. Yo te digo, una de las cosas más lindas que me tocó era ir a visitar tanto a cuando eran los capítulos zonales, como en alguna ocasión también algún capítulo local, pero siempre el estar con los hermanos es algo que no se puede pagar de ninguna manera, porque es solo para agradecer. Así que bueno, María Esther, un placer, te conocí a través de esta idea y me encantó conocerte, conocer de vos, y me encanta que también los hermanos te conozcan y que sepan qué fue lo que vos viviste en el momento que te tocó animar a la BFS de Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, seguimos contando con vos. ¿Sí? Sí, yo sigo conectada, pero ahora desde la compu que no tengo cámara, los veo bien a ustedes, pero mi celular ya está por decir caput. Bueno. Gracias por todo, muchas gracias por esta webinar. Muchas gracias a vos. Fue muy lindo escucharte y aprender lo que viviste. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Como la historia continúa, después de el ministerio de Zuli, comenzó el ministerio del hermano Santiago Negro entre los años 2004 y 2007. Así que nos preparamos para escuchar su testimonio. Ahí está apareciendo. Hola Santiago, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Cómo te va? Muy bien, aprovechando la buena temperatura. Buenísimo, se te ve muy bien, se te ve muy bien. Gracias, así estoy muy bien, gracias a Dios.
Bueno, compartiendo, mira, tomo lo que recién acabo de escuchar de María Esther, realmente me llena de orgullo, realmente me llena de orgullo, porque bueno, cada uno hemos asumido un desafío en una época y en un momento diferente, ¿no? Bueno, yendo a lo mío, la familia que formaron los hermanos, bueno, ministro, yo, de Corrientes, viceministro, sí, secretaria, bueno, de acá de Corrientes, Alejandra Zarazúa, el tesorero era Carlos Clerici, los consejeros responsables de formación, Mabel Cerazo, de Relaciones Públicas, Jorge Peralta, digo con los nombres de ese momento, ¿eh? Tal cual, así debe ser. Bueno. Perfecto. Y consejero de Ecología y Salvaguarda de la Creación, que Se después... llamaba así en esa época. Sí, bueno, flor de título, ¿no? Y flor de responsabilidad. Bueno, fue Jorge Pitilini, pero al año renunció y asumió el servicio sí. La animadora fraterna de la OFS Jufra fue Mirta Landívar, la consejera internacional era Zuli, y el ministro nacional en ese momento era Daniel Alzugaray de San Lorenzo, Santa Fe. Del boletín ecoseráfico se encargaba Eduardo Molino, y que también se hacía en forma digital y se hacía en formato papel. Y teníamos también un delegado ante el Departamento de Laicos, que fue Néstor Colombo. Néstor Colombo. Bueno, nuestros asistentes por los conventuales fue Martín Bitzer, hasta que fue a Roma como asistente general. Fray Mario fue en salida, ya de feliz memoria, de reciente feliz memoria. Y Fray Pablo César Balestrini por los capuchinos. Bueno, recibí una familia de 104 fraternidades distribuidas, 104 fraternidades distribuidas en 10 regiones. La primera reunión de consejo me acuerdo que fue en el mes de abril del 2004 y la hicimos en San Lorenzo. Y también nos tocó, viene en este momento a la memoria, la partida de Juan Pablo II en una reunión de consejo acá en Corrientes al año siguiente. Fuimos muy fraternos, dialogamos mucho, asumimos un sentido de corresponsabilidad muy grande. La comunicación fue fundamental. Claro. Lo único que teníamos en ese momento era el teléfono fijo o el celular, que no tenía la tecnología de ahora, y aún así todo, bueno, empezamos a utilizar el correo electrónico y también el correo convencional, correo argentino, para darle las mayores formalidades, ¿no? Después, tengo todo anotadito como para no hablar mucho, ¿no? No era que no queríamos que un fraile, o sea, no queríamos que los frailes queden de lado, sino queríamos también que un laico anime a otro laico. Entonces, por ejemplo, se organizó un retiro que se llamó el discipulado, lo dieron gente de Evangelización 2000, y ellos le dieron un tinte franciscano a ese retiro, y eso fue en el 2005. Buscamos el sentido de corresponsabilidad también y fortalecimos las regiones. Bajamos a las regiones, queríamos fortalecer las regiones, queríamos que las regiones tengan mayor autonomía y sentido de responsabilidad. Entonces, de esa manera también ayudarlos a crecer. Perfecto.
Si miro consejos nacionales anteriores y por todo lo que escuché, y Marta Luna, una madre, la última vez que la vi fue para su misa de los 90 años, estuve acompañándola, fui a Buenos Aires, de sorpresa, bueno, al final casi me muero yo de la emoción y no ella. Yo no sé por qué hacemos esas cosas, ¿viste? Bueno, lo que se implementó mucho en las visitas fraternas fue esto, el diálogo, el sinceramiento y dejar también que ellos tomen, vuelvo a insistir en esto, el sentido de responsabilidad ante la respuesta que tenían que dar a las fraternidades locales. Tal cual. Bueno, y después, bueno, hablar de los capítulos, se me viene a la cabeza una imagen que es la de, bueno, yo me disfracé de Nerón, pero Dorita Pardini de Nemo. Mi hermana querida, Dorita, bueno, entonces los fogones eran con una temática, también se abrió una cantina para que sea algo más ameno. Espirituoso, con bebida exacto, con bebida espirituosa, exacto. Hacía falta la bebida espirituosa. Sí. Y bueno, en sentido de situación de vulnerabilidad, a lo que nos trae también nuestra presencia acá, compartiendo con los hermanos. Bueno, en cada región se les solicitaba volver a visitar a los hermanos que se habían retirado, brindarles asistencia a los adultos mayores, tratar de tener una cercanía. Otra situación de vulnerabilidad que vimos es que tuvimos la crisis del campo. Entonces ahí, bueno, fue un momento bastante complicado en ese entonces. Bueno, y tuvimos que abordar el tema del desaliento y la desesperanza por todo este problema, porque en realidad, bueno, fue una situación social, productiva, productora y política. Sí, tal cual. Pero, a ver, ¿qué más te puedo decir? La secretaría, por ejemplo, estaba ordenada, cada fraternidad tenía como su legajo, digamos, y ahí constaba todo, correo electrónico que se recibía, correspondencia que se recibía, informe de la visita pastoral y fraterna, todo, o sea, vos cualquier cosa ibas y buscabas en la carpeta que correspondía a la región, en el archivo, y ahí encontrabas todo. Después de tesorería, Carlitos Clerici, me pongo de pie, una administración espectacular. Yo me acuerdo que como habíamos optado por hacer territorio, digamos, visitar todas las fraternidades regionales para fortalecerlas, me dediqué a vender las agendas que hacía el Centro Franciscano. Entonces, ¿Cómo estaba la relación en ese momento, no? En este proceso de la historia, ¿cómo se fue dando la relación con el Centro Franciscano? Sí, o sea, siempre la relación con la familia franciscana se hacía a través de la ASIF, de la cual participé una en Chile y una en Uruguay. Y la de Uruguay me acompañó Zuli, que era consejera internacional y estaba invitada a participar. Claro. De esa manera, digamos, era el encuentro de la familia franciscana del Cono Sur. Y se hacía una vez en cada país. De eso más o menos, bueno, nos relacionábamos con la familia franciscana. De otra manera, la venta de las agendas que tenía también, tenían los hermanos conventuales a través del Centro Franciscano. Claro. Bueno, yo pedía 500 agendas y vendía las 500 agendas y con eso
yo me solventaba los gastos, por supuesto que Carlos Clerici tenía todas las boletas, todo lo que es necesario, o sea, le rendía cuenta como corresponde. Por eso dije, una administración impecable con la tesorería, me pongo de pie cuando hablo de él. Y bueno, y el ecoseráfico también se ayudaba a sustentar con eso, y también con lo que Carlos iba apartando. El aporte de los hermanos, la mayoría se hacía en los capítulos, otros hacían depósitos en cuenta. Y después, en la formación, estaba Mabel Cerazo, que formó su equipo con Susana Rodríguez. Sí, recuerdo de Susi, qué linda. Y con Marcela Gropa, y Sí. también me acuerdo que se adosó al equipo, o sea, se lo convocó al equipo a Sergio Macchia y a Ricardo Mestre. Ricardo, recuerdo, Ricardo, sí. También de feliz memoria, Ricardito. De memoria. Bueno, y bueno, comenzamos con la formación, haciendo el retiro, la espiritualidad de Emaús. Eso lo llevaba a cabo Mabel, y esto se hizo en las 10 regiones. Y a partir de ahí, Mabel fue desarrollando con el equipo en base a los desafíos que se presentaban. ¿Por qué hablo de desafíos? Porque la iglesia particular de Argentina nos pedía que trabajemos mucho el documento Navega Mar Adentro. Me acuerdo, característico de esa época. Bueno, entonces, Navegar Mar Adentro, teníamos todos los desafíos propios de cada región. Navegar Mar Adentro también nos pintaba la crisis y la realidad y el escándalo de la pobreza y la exclusión de América Latina. La crisis del matrimonio y la crisis de la familia. De esta forma se fue abordando también, no solo que también forma parte de esta misión que están realizando, digamos, no estoy formando parte yo de esta misión porque, como te compartí, estoy haciendo un estudio superior de liturgia y de música sacra. Por eso no estoy participando de esta misión. Pero estás participando desde el testimonio, Santi. Estás participando, claro. Bueno, y después... Desde el testimonio, más que valioso. Después, bueno, Argentina seguía atravesando la polarización, la concentración del problema social con el campo. Lo mismo aún que la iglesia nos pedía navegar mar adentro, también tenía la situación del campo, o sea que se volvía a tomar el tema, bueno, mucha desesperanza. En lo posible se daba a conocer la doctrina social, y sobre todo en clave franciscana, que eso fue un material que lo hicimos Mabel, Susana y yo en el centro franciscano, y están todas las citas en un trabajo de formación. Alguien tiene que tener ese archivo porque nos costó sangre, sudor y lágrimas. Que suelte el archivo para el bien de la humanidad. Porque están todos los documentos, obviamente que hay que actualizar con los documentos que salieron después, pero está relacionado cada documento con la espiritualidad franciscana. Eso también fue material que entregué a Emanuela Denuncio cuando hizo la visita, como mencionó Zuli. Claro. Después, que te puedo compartir que si hoy nos encontramos con la encíclica Laudato Si, es la encíclica que nos ayudó a englobar más y a visualizar más
a nivel mundial, a nivel global, las situaciones que se fueron generando, el impulso, el movimiento que fue dando en esto de lo que hoy es JPIC, ¿no es cierto? Y como dice el Papa, lo que más nos pide es que no seamos cristianos católicos de sacristía, que salgamos. Y en ese entonces también había merenderos y los hermanos también trabajaban, algunas fraternidades en Cáritas. Sí. Bueno, entonces de esa manera ellos canalizaban todo esto que hoy tal vez ustedes están viendo, ¿no? El clamor por los pobres. Y después, hablando propiamente de ecología, me acuerdo que se editaron en ese momento las 10 cartillas que las hizo Gustavo Neri, que fue el primer consejero de ecología y salvaguarda de la creación. Bueno, él fue el primer consejero, hizo 10 cartillas. Yo se lo recuerdo. Las trabajamos en las fraternidades, lo recuerdo perfectamente. Y esas cartillas también colaboraron con él Gabriel y Pili Baldo. No sé si te acordás de ellos. No. Bueno, si los veo me doy cuenta quiénes son, porque en ese momento más o menos somos todos de la misma franja etaria. Entonces, exacto. Compartimos, ¿no es cierto?, muchas cosas. Sí, la verdad. Bueno, Santi, la verdad que buenísimo todo el testimonio que has dado sobre lo que se vivió. Fíjate, en un periodo de 3 años, ¿no? Como que Argentina es muy intensa. Yo todavía no entiendo cómo hay gente que dice, acá no pasa nada. Digo, no sé para dónde están mirando, porque acá pasa de todo, de todo. Y para nosotros, los franciscanos seglares, que pase de todo es justamente una oportunidad y un desafío enorme y bellísimo para poder tener bien fresca permanentemente nuestra vocación. Y sí, para terminar, que también tiene que ver, que también tiene que ver con lo que están viendo en la misión, mirando yo ese momento, tengo que juzgar el mal uso de papel. Era impresionante la cantidad de papel que se usaba. En la impresión de los correos, para hacer las actas, mira, en fin, eso fue para hacer las devoluciones a los consejos regionales, todo fue impresionante la cantidad de papel que hemos utilizado. Y por último, la mayor vulnerabilidad fui yo cuando me enfermé, que tuve que abrazar ese problema que tuve y que después tuvo su réplica. Hoy doy gracias a Dios que estoy entero y estoy dado de alta. Buenísimo. Así que bueno, mediante todo este sentido de corresponsabilidad, este diálogo, la libertad que tenía cada hermano dentro del Consejo, bueno, hizo de que el Consejo Nacional en ese entonces siguiera adelante. Así que para ellos va un gracias muy grande, un abrazo fraterno enorme, porque, digamos, llegué hasta donde pude, que fue el 31 de diciembre. Y 15 días después era el capítulo electivo. Así que bueno, hasta ahí el Señor quiso que llegue y bueno, ahí estamos. Ahí llegamos. Cómo rezamos todos por vos, Santi. Eso también Así es vida entregada. Es vida entregada. Y eso, sí, la OFS no me enfermó, ¿eh? Para aclarar que la OFS no me enfermó. Fueron otras cosas. Otra cosa, pero no la OFS. Un gracias muy grande a todos los hermanos
que han acompañado en ese momento y que siguen acompañando de una u otra forma. Así que bueno, hasta acá llego con mis experiencias, traté de no olvidarme de ningún miembro del consejo, de todo lo que hacía. Jorge Peralta, la misión de Santa Clara desde Chile, que recorrió Argentina, no sé si te acordarás, Sí. Con la imagen de Clara Peregrina, y también la promoción de huertas orgánicas, en la elaboración de proyectos de huertas orgánicas, aquellos que quisieron hacerlo así. Listo, no hablo más. No, está bien. Te agradezco, la verdad. No sé si pasé los 15 minutos. Es lindo escucharlo, o sea, está muy bueno porque escuchando lo que ustedes traen a la memoria, que nadie mejor que ustedes para conocerlo y para saberlo, a nosotros nos hace revivir muchas cosas, Santi. O sea, esto también es un regalo para nosotros, porque es ubicarnos y ponernos en cada momento de este transitar de la OFS de Argentina, y es un ejercicio que tenemos que hacer, que nos hace bien hacerlo, y que tenía que ser a través del testimonio privilegiado de quienes lo vivieron en primera persona. Así que te agradezco muchísimo en nombre de la OFS Argentina tu testimonio. Gracias Miriam, un abrazo grande a los hermanos, saludos a los que son profesores en su día, hoy el día del profesor, y bueno, y a los chicos de la Jufra también en el día de su cumpleaños. Es así. Bueno, muy bien. muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo grande para todos. Chao. Gracias, paz y bien. Paz y bien. Bueno, hermanos, un encanto escuchar a cada ministro, la verdad que un encanto, muy, muy lindo, cómo vamos haciendo memoria, ¿no? Después de este periodo en el que estuvo el hermano Santiago Negro, la persona elegida para ser ministra 2 periodos, ¿no? Desde el 2007 al 2012, es la hermana Sisi Diana, que ahí está apareciendo. ¿Qué tal, Sisi? ¿Cómo te va? Y que también, como todos los ministros, les ha tocado, ¿no?, sus grandes movimientos. ¿Qué haces, Sisi? ¿Cómo andás? Bueno, ahora prendí el micrófono, tenía el micrófono apagado. Porque viste cómo es esto, sí, que todos tenés que estar atentos, tenés que estar divino para que te vean bien. Sí. En fin, es toda una práctica, ¿no? Pero es una nueva manera de evangelización, entonces sumamente importante poder... Ay, pero ¿y qué nos trajiste? Sí, bueno. No, bueno, yo les quería contar un poco y hablarles del nosotros, ¿no? Yo siempre viví la experiencia de Consejo Nacional como un nosotros, ¿no? Nosotros formamos la Fraternidad Nacional por los primeros 3 años con algunos hermanos y los otros 3 años con otros, ¿no? Y fue un espacio de una vivencia fraterna muy fuerte. Realmente, yo digo, en ese tiempo nos sentimos una mini fraternidad, aparte de la que nosotros teníamos, y se establecieron muchísimos vínculos, ¿no? Que han permanecido a través del tiempo, ¿no? Estamos hablando de muchísimos años para atrás, sin embargo, ¿qué fue lo mejor que me dejó esta experiencia? Fueron hermanos con los que todavía estamos vinculados, con los que hemos salido de vacaciones, con los que hemos compartido los 50 años de todos, porque ya la mayoría cumplimos 50 años. Ya lo pasamos. Claro, algunos ya pasamos. También, por ejemplo, compartimos la llegada de Bruno, a la familia de Charlie, de Vivi, que fue hermoso, o sea, seguir compartiendo estas experiencias y que ese haya sido el legado de un consejo es muy bueno. Así que ahora les voy a compartir una foto de quienes fuimos el Consejo Nacional en los 6 años que yo trabajé, ¿no? Ahí verán que están los asistentes, no se los voy a nombrar después, si quieren compartimos la foto, y ahí están no solo los miembros de consejo, sino también los que ayudaban en las comisiones, ¿no? Nosotros tuvimos muchas comisiones de trabajo, así que, bueno, todos esos hermanos que están ahí sirvieron a la OFS en el tiempo que
que tuvimos la oportunidad de ser Consejo Nacional. Después hay otra foto más que sigue. A ver si Marcelo pone la foto, la que sigue. Ahí está, bueno, esas son fotos viejitas, como verán, estábamos todos muy jovencitos. Y una tercera foto. Marcelo está la otra foto, no, esa no. La foto anterior, donde la verán a Dorita, justo Santiago hablaba de la alegría de Dorita, de cómo nos ayudaba, ¿no? Y bueno, también en ese tiempo nosotros, o sea, fortalecimos mucho lo que era el trabajo de las regiones, ¿no? Porque en ese tiempo, o sea, las visitas fraternas como que cambiaron la forma de realizarse, porque bueno, o sea, empezamos un poco a ir a escuchar, porque siempre los hermanos esperaban que uno fuera a dar una formación, que uno fuera a hablarle, y sin embargo en ese tiempo, o sea, empezamos al revés, nosotros venimos a escuchar, decíamos. Y eso nos sirvió, fue muy rico saber lo que realmente los hermanos vivían en su fraternidad. También, recién cuando los escuchaba a María Esther, por ejemplo, yo tuve la suerte, cuando era ministra nacional de la JUFRA, María Esther era la ministra nacional de la BFS, así que compartí esa etapa de ella en su ministerio, siendo ministro de la JUFRA, y en ese tiempo la BFS nos acompañó muchísimo. Nosotros fuimos el primer Consejo Nacional de la JUFRA, elegido por los mismos jufristas, así que ella fue un apoyo muy grande. Y bueno, ni que hablar de Zuli, que para mí es como una madre, porque nunca he dejado de sentirla así, porque ella siempre me acompañó en muchísimos momentos alegres y en los momentos más difíciles de mi vida, y bueno, Santi es un hermano también. Y bueno, para hablar de un poco más de lo que es la ecología y la salvaguarda de la creación, nosotros en el tiempo que fui ministro, o sea, tomamos lo que llamamos los encuentros nacionales de representantes de JPIC y de animadores fraternos y de formadores. Hacíamos 3 encuentros a la par y en las áreas se formaban simultáneamente, ¿no? Yo siempre rescato, más que todo ahora, que Argentina es pionera en esto, porque Argentina tiene el servicio de JPIC, le llamamos ahora, hace 25 años. Es el primer país de Latinoamérica que elige este consejero. Estamos hablando de 25 años atrás, hace que existe el servicio. Entonces es pionera. Otros países recién ahora están hablando de elegir en sus consejos este servicio, ¿no? Y bueno, otra parte importante, ahí también está una foto de la JUFRA, ¿no? Para nosotros la JUFRA fue una prioridad en el tiempo del servicio, porque la JUFRA quedó sin Consejo Nacional. O sea, en ese momento el Consejo, o sea, que fueron quedando una sola persona hasta que decidimos nosotros como Consejo acompañar a la JUFRA de otra manera. No existía el Consejo Nacional de la JUFRA y empezamos a formar líderes. Nosotros empezamos a formar a los animadores de la JUFRA en liderazgo, ¿no? Y el liderazgo, hablemos, o sea, entendido no solo para animar a la JUFRA, sino para animarse ellos en su vida, en sus compromisos, en las clases de opciones que hacían y demás. Claro, llegando al final del periodo, donde elegimos de nuevo el Consejo Nacional de la JUFRA, ahí en la foto se ve, ¿no? El nuevo Consejo Nacional de la JUFRA y los chicos que se estuvieron. Trabajamos mucho, sobre todo con Charlie y con Mirta, que vieron los animadores fraternos en el tiempo que estábamos como consejo, y trabajamos muchísimo para acompañar a la JUFRA, ¿no? Y después una novedad que tuvimos nosotros como consejo fue lo que se llamaban gestos fraternos nacionales, ¿no? Durante el capítulo nacional los hermanos compartíamos esto que se llamaba gestos fraternos. Me acuerdo. Por ejemplo, y respondía al clamor de los pobres del momento que vivíamos. Una vez juntamos leche, lo trasladamos a la escuela Cacique Pelayo en Resistencia, otra vez cosimos los cuadraditos los cuadraditos tejidos, los hermanos tejidos. Qué lástima, no sé si tenés fotos, porque eran ocupar todo el parque de atrás en la residencia, tejiendo todos y cosiendo los cuadraditos. Hermoso. Hicimos un montón de trazadas y las regiones se las llevaron. Después juntamos útiles escolares, otro año juntamos ropa de bebé, otro año juntamos media y ropa interior de niños, se reía la gente, pero la verdad que la generosidad de nuestros hermanos es infinita, o sea, infinita. Nunca, o sea,
y llevaban los que iban y los que no iban al capítulo. Así que ese gesto fraterno que se hizo durante los 6 años de servicio como consejo fue como muy, muy lindo, ¿no? También, ustedes verán ahí la foto, nosotros tuvimos que organizar el Congreso Latinoamericano FS Jufre en Argentina. El Toto, Fray Jerónimo, viajó a Bolivia solito el congreso anterior, y cuando preguntaron quién quería ser sede, dijo, nosotros en Argentina somos sede. No, el Toto es divino, no, es divino. Y bueno, entonces, y el tema del congreso, o sea, como que fue muy, muy importante el sentido, porque el lema decía, franciscanos, América Latina clama, ¿responderemos? Entonces estuvimos trabajando mucho el tema de cómo dábamos respuesta a los franciscanos seglares a los clamores de Latinoamérica en el año 2012. Así que fue muy linda la experiencia, también recibimos al Consejo de Presidencia, vino la ministra general que era Encarnita en ese momento, y bueno, la verdad que fue una linda experiencia, ¿no? También en el tiempo que yo fui ministra, es como que la familia franciscana, o sea, fue abrir el conocimiento a la familia, más, yo tenía experiencia y demás, pero más que todo con los FS y con los frailes, pero después, por ejemplo, el abrir la experiencia, el contacto con las hermanas franciscanas, ¿no? Realmente, en el tiempo de mi ministerio y después continúa a lo largo del tiempo, las hermanas franciscanas han sido un sostén, por lo menos para mi vocación, ¿no? Ellas que siempre estaban calladitas empezaron a aparecer en esto de acompañarnos, ¿no? Y la familia franciscana es el tesoro espiritual que tenemos nosotros. Y una cosa también para destacar, ¿no? En el tiempo de nuestro servicio, fue cómo nos sostenían las fraternidades locales, ¿no? La fraternidad, yo ahí puse una foto de mi fraternidad local, o sea, sin mi fraternidad local no hubiera podido servir a la orden, porque la fraternidad local era la que me sostenía, o sea, y siempre, ¿no? Y me sigue sosteniendo a lo largo de mi historia. Mi fraternidad también tiene un gran desafío porque se llama Fray Carlos de Dios Murias, ¿no? Ustedes saben que el beato Carlos de Dios Murias, o sea, mártir, realmente dedicó su vida a la opción por los pobres en un momento tan difícil, así que nosotros estamos marcados con una herencia que elegimos, porque elegimos llamarnos así para laborar por esto, o sea, por los vulnerables y por lo que, o sea, por los que nos necesiten. Y otra oportunidad que tuve, gracias a los hermanos y al esfuerzo de los hermanos, es poder ir a los capítulos generales, ¿no? Yo tuve la oportunidad, gracias a los hermanos de Argentina, de participar de 2 capítulos generales, en Hungría y en Brasil. Y realmente es increíble cómo a uno se le abren los ojos hacia un mundo, o sea, no sé cómo explicarles, ¿no? Tanta gente que quiere vivir como nosotros. O sea, gente, o sea, de todo el mundo que intenta vivir como nosotros, que lucha para vivir como nosotros. Entonces, para mí eso fue una bendición y una gracia, abrir la mirada más allá, ¿no? Esta riqueza que tenemos nosotros de ser una orden que está en todo el mundo y bueno, de una manera o de otra quiere responder a los clamores de la sociedad de hoy, ¿no? Algunos más avanzados, otros con pequeños pasos, pero nuestra orden es hermosa. Nuestra orden es hermosa, tiene gente hermosa. Y bueno, mi experiencia, yo siempre dije que sigo siendo muy feliz en mi fraternidad, sigo siendo muy feliz en el contacto con ustedes, que nunca lo hemos perdido. Y bueno, también una cosa para destacar es el acompañamiento de las familias de los que son los miembros de consejo, ¿no? Las familias de todos, o sea, mamás, papás, hermanos, hijos, o sea, acompañan el camino de los consejeros, ¿no? Cediendo tiempo, sí, cediendo tiempo. Yo siempre digo que, por ejemplo, bueno, muchos han conocido a mis hijos de muy chiquitos, porque yo viajaba con mis 2 hijos chiquitos, una vez le tocaba a cada uno a las reuniones de consejo, y bueno, también respetaban eso, el hecho de que uno tiene una familia, y la familia era parte de nuestras historias, ¿no? Y bueno, y la única manera pienso yo, de servir a los demás desde lo que son los consejos, es estableciendo vínculos fraternos, ¿no?
somos realmente bendecidos por Dios de tener esta vocación franciscana, ¿no? Que tiene la fraternidad como el eje de la vida, ¿no? Vivir el Evangelio en fraternidad. Eso nada más, Miriam. Bueno, nada más y nada menos. Muy bueno, la verdad que muchas gracias. Y sí, esto que nos traen los relatos que traes vos y que traen los hermanos, vuelvo a decir, es una hacer memoria permanente y agradecida de la vida que hemos llevado como FS de Argentina y cómo esa vida fue animada por personas que en ese momento se vieron frente a desafíos que los mismos signos de los tiempos le estaban presentando, ¿no? Y en estos desafíos, cómo fueron encontrando y sorteando, ¿no?, estas dificultades, y cómo Dios, que es fiel, siempre nos pone una respuesta, nos pone un hermano, una comunidad para alentarnos y para seguir adelante. Así que bueno. Yo siempre digo que cuando todos los que estamos en los consejos, siempre damos lo mejor que podemos. Si no damos más, es porque no podemos. Pero la orden nos da, o sea, algo hermoso, ¿no? Lo que te digo, la vivencia de fraternidad y ser felices. O sea, puede haber muchas dificultades, pero la felicidad que le da a uno la orden, yo creo que, o sea, es una bendición y un tesoro, así que hay que cuidarla mucho. Tenemos que cuidar mucho nuestra orden. Sí, creo que sí, y hay que cuidar mucho también a la Jufra, que hoy cumple años. Ah, también, me olvidé de mi querido niño. La Jufra es la niña de nuestros ojos. O sea, yo lo noté grande así, una vergüenza que no les mandó el saludo a la Jufra de Argentina. Sí, un especial cuidado y acompañamiento, ¿no? Así que bueno, sí, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por haber aceptado participar de este momento. Es bárbaro poder escucharte, conocer también cómo fuiste llevando, ¿no?, esto, porque es fundamental para los hermanos hacer memoria vivida a través de, en primera persona, a través de quien lo vivió. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitar. Dios siga bendiciendo, y bueno, vamos a continuar ahora con el periodo del 2013 al 2018, que fue llevado adelante por el hermano Jorge Jornet. Ahí está apareciendo. ¿Qué sé, Jorge? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Miriam? Bien, muy feliz de estar acá con ustedes. La verdad que es un encanto esto. Yo pensé que le iba a pasar bien, pero no tanto. La verdad que es muy, muy bueno. Muy lindo lo que estamos viviendo. ¿Cómo andás vos? Muy bueno. Bien, bien. Muy bueno el aporte de todos los ministros anteriores. María Esther, Zuli, Santiago. Sí. Muy lindo. La verdad que sí, Jorge. Así que bueno, contanos un poquito cómo es tu vivencia, cómo ha sido tu vivencia. ¿Cómo es nuestra vivencia, la vivencia que tuvimos en nuestro periodo? Primero, a partir de la idea que a nosotros nos tocó una base sólida, armada, bueno, por María Esther, Zuli, Santiago y Sisi, ¿no? Esos son los cimientos, nos dejaron una base fuerte, nos dejaron, Dorita Pardini con Sisi nos dejó un buen diagnóstico de la realidad de la orden, un buen seguimiento de las regiones, en estas carpetas que hablaba Santiago, en la parte legal que ya Zuli la tenía solucionada, bueno. Y también tuvimos la gracia en el primer trienio de compartir en el consejo con dos exministras, Zuli y Sisi, formaron parte del primer trienio del consejo. Entonces eso nos ayudó a poder dar un paso, digamos, más seguro y más firme en el crecimiento de la orden, ¿no? Yo centré el tema en el clamor de la tierra y en este de los pobres, sobre el área JPIC, ¿no? Justicia y Paz. Pensé centrarlo en esta área, digo, para darle forma y para tratar de poder leer lo que creo fuimos interpretando en el consejo y a través de cada uno de los hermanos de la orden en la historia,
como vos decías, los signos de los tiempos, que era lo que nos estaba diciendo Jesús, lo que nos estaba diciendo Dios, lo que nos estaba pidiendo nuestra espiritualidad para responder a esta nuestra orden en Argentina concretamente, ¿no? De acá parte la idea que en el trienio más de 16 veces escribimos en circular o en protocolo esta palabra, el signo de los tiempos, ¿no? Y convocábamos a los hermanos a leer el signo de los tiempos. Vos sabés que este dato lo saqué en marzo cuando nos metieron en cuarentena. Me puse a buscar sobre los signos de los tiempos y me puse a buscar, bueno, dónde habíamos hablado y encontré más de 16 circulares, protocolos y notas donde hablábamos de este signo de los tiempos, ¿no? A nosotros nos tocó un periodo muy fuerte para la historia de la orden y de la iglesia, porque viene la renuncia de Benedicto y el nombramiento de Bergoglio como papa, ¿no? Nosotros iniciamos nuestro periodo con un nuevo papa en la iglesia. Pero el don más grande que tenemos como OFC de Argentina es que nosotros estamos tendiendo las redes para convocar a la primera reunión de Consejo Nacional al que era en ese momento, ¿sí?, el cardenal Bergoglio. Y ya estamos haciendo los enlaces para que él nos acompañara en esa primera reunión de consejo, porque queríamos que alguien nos diera la visión de la iglesia en Argentina. Y resulta que esta persona que íbamos a convocar, Dios la convoca para otro servicio y lo pone de papa. Entonces, entre lágrimas y cosas, empezamos a leer que este papa que hoy nos acompaña y nos guía, nos deja un montón de escritos para nosotros. Y en realidad tenemos 7 entre cartas apostólicas, encíclicas, 7 mensajes que el Papa nos ha ido dando, ¿no? Evangelii Gaudium, la luz de la fe, ¿qué otro más? El año de la vida consagrada, la Laudato Si, Amoris Laetitia, el año de la misericordia, y bueno, y el de la santidad son los que cumplen, son los 7 documentos que cubren estos 6 años de periodo del consejo que tuvimos nosotros, ¿no? Entonces, en realidad, el Papa estuvo muy presente en esta animación que tuvimos que hacer nosotros desde el área JPIC, ¿no? Desde el área esta que abarca todo, ¿no? Porque estamos hablando de justicia, estamos hablando de paz, pero también estamos hablando de la casa común, ¿no? Hablando de JPIC desde esto, ¿no? De este ambiente amplio y de esta mirada amorosa de Dios sobre nuestra realidad. Entonces, yo le voy a pedir a Marcelo si va poniendo, yo hice como unas diapositivas, un power, lo vamos a ir pasando rápido, pero yo quería partir de esta primera imagen que fue la que compartimos en el primer capítulo nacional que tuvimos, en la que se ve el agua, el pan, la luz y los peces, ¿no? Cómo con nuestra realidad, que sabemos que es pobre, que somos pocos, cómo hacemos para transformarnos y dejarnos que Jesús se meta en nuestro corazón y transforme nuestra historia, ¿no? Y desde este pedirle a Jesús que transforme nuestra historia, nuestra vida, cómo hacernos sal y luz en nuestro mundo de hoy, en nuestra Argentina, en cada una de nuestras fraternidades, ¿no? Y creo que este fue el pensamiento y lo que hemos ido rumiando en los 6 años que estuvimos en el Consejo Nacional, y de ahí fueron generando y fueron saliendo un montón de proyectos y de ideas. Lo primero que tenemos que rescatar, como yo le decía, es agradecerle a Sisi y a Dorita por el material que nos dejaron para poder trabajar y contarles que, bueno, que nosotros terminamos el encuentro, el capítulo nacional en el 2013 y nos fuimos a reunirnos con Fito Viano, que era la familia franciscana, para charlar con ellos y para ver cómo sumarnos a este gran proyecto de la familia franciscana en la Argentina, ¿no? Y bueno, y desde ahí empezar a crecer juntos y empezar a pensarnos, poder vislumbrar qué teníamos para adelante, ¿no? Entonces, avanzamos una diapositiva. Bueno, y esta es la parte formal, ¿no? Nosotros como orden tenemos toda una estructura y una formalidad. La síntesis de esto es que en realidad tuvimos que cambiar el nombre
porque al principio era justicia, paz y salvaguarda de la creación, según los estatutos nacionales, y bueno, nos llevó a transformarlo en JPIC a través de acuerdos nacionales y de capítulo nacional. Eso fue lo primero que hicimos, digo, por eso hoy todo el mundo lo conoce como JPIC, pero después a su vez el proyecto en realidad está fortalecido con 17 encuentros, ¿no? Tanto sea asambleas, capítulos, encuentros nacionales de JPIC, un encuentro latinoamericano, 2 capítulos generales, como decía Sisi, que uno los vive desde el corazón, que bueno, tuve la gracia de poder participar, y 2 congresos internacionales, en los que participó la responsable de JPIC, que fuiste vos, que fueron uno en Roma y el otro en México, ¿no? Esta inserción de la orden, esto nos abrió una mirada a, bueno, a qué es esto de la justicia y la paz y cómo podemos empezar a ponerla en práctica. Y este detalle de estos 17 encuentros, en realidad lo que dicen es que toda la orden lo pensó, lo reafirmó, lo votó y se comprometió a transformar, ¿no? Por eso están las asambleas donde estuvieron los ministros regionales trabajando y por eso están los capítulos donde estuvieron todos los hermanos participando, ¿no? La que sigue, la diapositiva que sigue, es el primer paso que dimos, ¿no? Apenas yo asumí, había un encuentro Franciscan Internacional, estamos en la escrita arriba, pero había un encuentro Franciscan Internacional acá en Argentina, y la temática era justicia social, medio ambiente, trata de personas, pueblos originarios, y el cuidado de la casa común, ¿no? Entonces, estos 3 hitos, Franciscan Internacional, este primer encuentro con Fito Viano, con la familia franciscana, ¿sí? Y este mandato que nos dio el capítulo del 2013 nos ayudó a nosotros a dar un paso, ¿sí? A dar un salto, que yo puse ahí que era un salto como exponencial en la mirada y en el horizonte de la JPIC en Argentina, ¿no? Y entrar a desafiarnos a nosotros mismos sobre lo que queríamos y creíamos que era el horizonte al que teníamos que caminar. Ahí surge la Carta de la Tierra, el Río más 20, las prioridades del milenio, el no a la economía verde, los derechos humanos, la agroecología, el medio ambiente, la minería. Sí, son todos temas que desde ahí la orden empezó a tener nombre, a darle presencia y a darle identidad, ¿no? Pasamos a la otra diapositiva y ahí surge, después de este encuentro de Franciscas Internacionales, lo que armamos con Miriam, que es la red nacional, ¿no? Esta red nacional de OFS, que tenía 3 instancias. La primera era una construcción interna, sumarnos en la orden y descubrir lo que éramos, abrirnos a la familia franciscana, y después promover esta red a otros grupos de JPIC, a las ONG, a las asociaciones, a todo aquel que se quiera sumar en este trabajo de justicia, paz e integridad de la creación. Esta red tenía una característica particular. No era vertical como es la orden, sino que era horizontal, ¿no? Entonces, en esta horizontalidad era una relación de hermano a hermano donde todos estábamos disponibles, ¿no? Y ahí surge el primer mandato que sale de la primera reunión que tuvimos, que era ¿no? Que crear una red para atender a aquellos desastres naturales que se fueran presentando y que salió de un acuerdo haciendo referencia al capítulo nacional en la parte de presencia en el mundo, ¿sí? Y así surge la estructura inicial de la red. Que tuvimos una primera debilidad, que fue La Plata. Cuando fue la inundación grande en La Plata, nosotros todavía no teníamos la red armada y no pudimos responder a esta situación, ¿no? Que nos llevó mucha preocupación con Miriam y estuvimos acompañando, pero bueno, no teníamos la estructura todavía aceitada para poder funcionar. Pero sí después fueron surgiendo Corrientes, Clorinda y con mucho más fuerza Tartagal, ¿no? La ayuda de estas 3 comunidades por las inundaciones, por este tema de la crecida en los ríos, que fue consolidando. En Clorinda se ayudó mucho con agua y ropa, y en Tartagal llegamos a juntar más de 100.000 pesos en la orden para colaborar con algunas escuelas, con algunas bombas de agua, una realidad muy linda y una inserción concreta en un desafío concreto de nuestra OFS de Argentina. Esta es la red, esto es lo que con un montón de hermanos y con un montón de formación interna, porque la red en realidad tenía toda su vida propia, ¿no? Toda su identidad,
y bueno, y tiene toda su identidad y va creciendo en esa misma rutina, ¿no? En este mismo darse vuelta. La diapositiva que sigue habla de una necesidad que veíamos también en Argentina, en nuestras fraternidades, y que era, veíamos que, como decía en su momento Santiago, y creo que lo dijo Santiago, veíamos que nuestras fraternidades estaban enquilosadas en la sacristía, ¿no? Éramos fraternidades de sacristía. Éramos fraternidades muy buenas para la formación, muy buenas para estar en la iglesia, pero necesitamos esta salida y esta apertura. Entonces, desde el Consejo Nacional entramos a pensar en qué dinámica podríamos asumir como orden para dinamizar a las fraternidades a través de los hermanos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos? Hay dos formas de dinamizar una fraternidad, y una es bajando una directiva, o la otra es haciendo que los mismos hermanos generen desde adentro esa fuerza movilizadora que transforma y que nos hace estar más cerca de Jesús y ser santos, ¿no? En el mundo de hoy. Y así surge la idea de la misión nacional. Empezamos en el 2015 en Villa Mercedes, bueno, y hoy estamos en esta misión nacional en el 2020, ¿no? Así, hemos ido creciendo en esto y fortaleciendo nuestra realidad. Estas son las 4 misiones que nos tocaron a nosotros trabajar, ¿no? Con una inserción concreta a la realidad, ¿no? Desde los barrios periféricos en Villa Mercedes, de caminar en el barrio en Villa Mercedes, o en Santiago del Estero, también en barrios periféricos, hasta la realidad de Buenos Aires, con Villa Diamante, y meternos en el subte, en los trenes, en los hospitales, meternos en los... Claro, encontrarnos con la gente de la calle. ¿Cómo pateamos la calle? Tal cual. En realidad, toda una movida, una misión urbana, ¿no? Esto que dimos este paso a descubrir que como orden teníamos este desafío, ¿no? Y que la orden podía dar respuesta a esto, y que nosotros como franciscanos tenemos esta capacidad de poder insertarnos en el mundo donde estamos. Y después, bueno, fuimos a La Rioja, y ahí tuvimos una inserción en los barrios, en las comunidades, trabajamos en las capillas, también fuimos al centro, o sea, ya entramos en otra dinámica. La diapositiva que sigue habla de algo que se empezó, que creció lentamente, pero que tuvo muchos resultados en la familia franciscana, y que son las fraternidades de acogida misionera. Este es un proyecto que se inició en la Asamblea del 2015, y era convertir a las fraternidades, o a los hermanos que quisieran, en centros de acogida para aquellos hermanos itinerantes que por alguna realidad o por alguna necesidad necesitan pasar por un lugar y estar, ¿no? Así surge el NOA 1, el NEA y Cuyo, las 3 regiones que en realidad trabajaron con esta itinerancia en un primer momento, y los testimonios que tenemos de los itinerantes, de los hermanos itinerantes, son muy fuertes, ¿no? Del NOA 1 tenemos una carta de una hermana Clarisa que estuvo compartiendo muy, muy fuerte, y del NEA, la experiencia de unos frailes que pasaron 2 veces por el mismo lugar, y en realidad la segunda vez nos pidieron el teléfono para volver a esa casa de acogida, esa casa franciscana de un hermano seglar, para que los recibiera. Y esto se dio en aquellas comunidades donde en realidad no había frailes, ¿no? Entonces, eso era lo rico, ¿no? Porque en realidad nos nutríamos en la fraternidad que no teníamos asistente o presencia de un fraile, con este fraile itinerante que pasaba y compartía la mesa. Después de esta idea de la fraternidad de acogida surge el tema de Latinoamérica, ¿no? Y veíamos que nosotros como orden, más allá de nuestra mirada y nuestra inserción en nuestro país, que es muy extenso, tenemos 1 millón de kilómetros cuadrados para cubrir, ¿sí? También necesitábamos fortalecernos y crecer con identidad hacia el exterior, ¿no? Con presencia concreta en la familia franciscana, con presencia concreta ante la primera orden. Necesitamos tener nuestra identidad propia, ¿no? Necesitamos tener una palabra clara, una palabra vivida, experimentada, una palabra transformadora, ¿no? Necesitamos que la orden se pudiera posicionar y decir, bueno, nosotros tenemos 6 años de experiencia en misión. Esta es nuestra experiencia, esto es lo que nosotros ofrecemos y ponemos en la mesa, ¿no? Nosotros somos esto y somos los laicos
con nuestra experiencia. Y así surgen las misiones internacionales y de inserción, que son 4 proyectos, de los cuales 2 funcionaron y los otros 2 quedaron ahí parados, que está en la próxima diapositiva. Ahí surge el proyecto de la Amazonia peruana, que son la experiencia que hicimos en enero del 2017, donde viajaron 4 hermanos durante un mes al límite entre Perú, Colombia y Brasil. Bueno, fue una experiencia muy fuerte de los hermanos, muy humana, muy entregada y bueno, que dio muchos frutos por esto, ¿no? Porque toda la orden puso el esfuerzo en acompañar a estos hermanos que nos representaron a todos, ¿no? El proyecto Turquía-Samsung, que fue un proyecto que había como 7 hermanos dispuestos a participar. Nos quedamos cortos por un tema económico, había que ir a Europa y era muy caro. El proyecto de la 72, que es México, que es esta casa de migrantes, donde se trabaja mucho el tema de la trata, los marginados, el tren creo que se llama Tren de la Muerte, el que va a la noche y que lleva, digamos, migrantes de un país a otro, gente que pasa desde los países de Centroamérica por México y quiere meterse en Estados Unidos, y bueno, y pasan por la 72, un centro de acogida, un trabajo bellísimo de los frailes, al que se sumaron hermanos de la orden, participaron 2 hermanos en particular, bueno, Miriam y Ana fueron los que participaron, y 2 jóvenes que en ese momento eran de la Jufra, que también acompañaron en este proyecto, realmente una riqueza muy fuerte para nosotros. Y el último, que fue un proyecto que surgió cuando ya terminamos la última reunión de Consejo Nacional, que era este proyecto de una casa de inserción, que bueno, que se rumió y quedó ahí colgado para definir más adelante, cuando Dios quiera, ¿no? En esta área de justicia y paz, en esta apertura que tuvimos hacia Latinoamérica, porque nos insertamos en Latinoamérica, que tuvimos hacia nuestra tierra, hacia nuestras comunidades, hacia nuestras fraternidades locales, y que nos dio nueva vida. Lo bueno de esto es decir, la OFS fue a la Amazonia, la OFS fue a México y estuvo en la 72, pero también la OFS estuvo trabajando en el barrio, estuvo trabajando en el hogar, estuvo trabajando en la capilla, está trabajando en Cáritas, o sea, darnos cuenta que donde está un hermano está la orden, y la orden es la fuerza, y juntos hacemos a la santidad de todos, ¿no? En este proyecto de sumarnos todos en esta santidad colectiva, no en esta santidad diaria, la que llama el Papa Francisco con la encíclica. Pero todo esto no podía ser posible si no teníamos la diapositiva que sigue, que habla de la formación, ¿no? Y acá tenemos mucho material formativo, sobre todo del área JPIC específicamente, más allá de mucho más material que hay en la formación, pero será tema para otro momento, ¿sí? Donde surge primero con un material, una cartilla, que era el compromiso franciscano con el medio ambiente, compartida entre JPIC y formación, ¿sí? Un montón de materiales que se fueron transmitiendo por la red, mucho material que se transmitió por la red sobre megaminería, agroquímicos, bueno, todo lo que quieran ver sobre el tema. Y después un trabajo muy profundo en las áreas de discernimiento, que fue el trabajo que se usó en los capítulos nacionales, ¿no? Esa material, esa cartilla que trabajaron los hermanos en el capítulo del 2016 y del 2019, digamos, los 2 capítulos nacionales, donde de ahí se sacaron las prioridades, donde ahí se sacaron los lineamientos, donde sacaron las líneas de acción, donde ahí sacamos los objetivos para que la orden pudiera seguir avanzando en todo esto, ¿no? A su vez, también en el área JPIC tenemos un área que es esta parte de la integridad con lo creado y la parte de la justicia social y de los derechos humanos, que también nos posiciona frente al ecumenismo y el diálogo. Este fue un aporte en trabajo con el área de prensa y difusión, cuando hacía los viajes el Papa, por lo general, bueno, en ese momento estaba Hernán en prensa y difusión, él sumaba a cada uno de estos viajes la parte formativa sobre el ecumenismo o sobre el tema interreligioso. Siempre había una formación extra, más allá de un material que él mismo armó, un material que armó y que difundió sobre este tema, que lo pasó a las fraternidades, ¿no? Entonces la formación
es una formación integral en el área, ¿no? Se trabajó mucho en el área también de derechos humanos. Miriam, que era la encargada de JPIC en ese momento, trabajó mucho este material y lo compartió con todos, ¿no? Bueno, la otra que sigue, que es una suma de áreas, porque si no se iba a hacer larguísimo, también veíamos una de las grandes debilidades dentro de la orden, veíamos que por ahí parecía que éramos una orden de solos, ¿no? Entonces había que sumar a esto esta parte del matrimonio, ¿no? Cómo sentir, cómo incluir en la vida de la fraternidad a la familia, ¿no? Entonces ahí surgen los encuentros matrimoniales, se hicieron 2, uno en el 2017 y otro en el 2018, nos acompañó Pujol en estos encuentros con su esposa, y bueno, esta era una movida muy fuerte porque nosotros en realidad no somos una fraternidad de solteros, somos una fraternidad de familia. Entonces nuestra fraternidad necesita, como decía Sisi, necesita los chicos alrededor, necesita el ruido, necesita la vivencia de una familia que es nuestra familia integrada a la fraternidad local, ¿no? Entonces desde ahí tratamos de fortalecer esto de los encuentros matrimoniales. El tema de integridad de la creación, acá surge en el tema de los equipos, ¿no? Se formaron en los 6 años, se formaron 2 equipos grandes, interdisciplinarios, con hermanos de distintas áreas, ¿sí? Y así se hicieron reuniones con especialistas en megaminería, agroquímicos, encuentros con los TOBAS, relaciones con ONG, bueno, y así un montón de otros. En esa época estuvimos trabajando con los aborígenes del norte por el tema del agua, me acuerdo del agua contaminada. Bueno, en el tema de la casa común se trabajó mucho y sobre todo trabajamos mucho con esto de los pueblos originarios. La orden también en esta área firmó un acuerdo dentro de la familia, una nota dentro del acuerdo de la familia que se presentó ante Naciones Unidas por el tema de la crisis de los pueblos originarios, el tema de las tierras en el norte, en la zona de Salta. Bueno, y surgen 2 proyectos que quedaron ahí entre líneas, que se hicieron las primeras pinceladas, que era el tema del boletín, el blog, y bueno, y sí lo que se armó fue el calendario, que era un calendario ambiental y solidario, bueno, que de ahí iban surgiendo las publicaciones para la red, ¿no? Bueno, y la última parte, la última área, que también es general, que es la última diapositiva, acá habla de algunas cosas que fuimos trabajando, que es esta idea de los hermanos que no tenían trabajo, ¿sí? Y ahí hicimos unos primeros inicios en esto y fuimos viendo cómo tratar de ayudarlos, cómo tratar de acompañarlos, y ahí surgió la idea de trabajar la idea de la economía de comunión, de trabajar una economía solidaria, una economía inclusiva, una economía fraterna, ¿no? Una economía laical franciscana, tener una respuesta hacia estos hermanos. Bueno, y ahí hicimos algunos lazos que, bueno, en algunos lados sirvió, con el tema de las agendas que producía que imprimió la Fraternidad Bahía Blanca, y por ejemplo se repartieron a los hermanos estos que estaban en una situación económica compleja para que ellos a su vez las revendieran y de ahí se quedaran como recursos. Así que bueno, se ayudó desde esa área a estos hermanos. No fue mucho el trabajo, debería haber sido mucho más. Entramos en relación y en acuerdos con la red Causai. Entramos en los primeros encuentros, ni una menos, ¿sí? En la participación de estos encuentros. Hicimos una carta muy concreta, muy clara, que nos costó mucho tiempo el Consejo Nacional elaborarla, pero después salió, en la cual la orden se posiciona claramente por las 2 vidas y por toda la vida. Esto fue una respuesta muy clara, y en esta carta también hablamos un poco, se da una mirada sutil hacia el tema de la eutanasia, ¿no? Que es algo que sabemos que va a venir, y bueno, y nosotros ya marcamos una postura con esto, ¿no? Estamos para toda la vida, desde que la persona está en el vientre de la mamá hasta que la persona, Dios se la quiera llevar, ¿no? En todo el trayecto de su vida, ¿no? En esto, una carta muy linda que se armó en ese momento, que es complementaria, digamos, a la carta que emitió el Consejo Nacional este año, hace unos meses atrás. Bueno, también se trabajó con el tema de la situación de calle, y este fue un proyecto que se propuso a la zona a las regiones del AMBA, donde íbamos y veíamos que las fraternidades no se movilizaban y necesitaban esta inserción más allá de la misión. Se le pidió a las fraternidades esto de un plato más, ¿no? Entonces la propuesta era a los hermanos: si yo me hago un bife
que me prepare 2 y que un bife lo ponga en una bandejita y se lo dé al vecino que no tiene o al hermano que lo necesita, ¿no? Este trabajo con los hermanos de la situación de calle es algo que no dio frutos, pero bueno, yo tengo una lectura muy fuerte de esto, que es este que yo le decía, ¿no? Cuando nosotros, que empecé diciendo, ¿no? Cuando nosotros nos formamos como Consejo Nacional, elegimos a Bergoglio para que nos venga a dar una charla y Bergoglio se fue papa, ¿no? Cuando hablamos de los hermanos en la situación de calle y del tema de pobreza y el tema de preparar este plato más, si ustedes se fijan en la televisión hace 2 o 3 meses, había una propuesta de unas heladeras que se dejan en Cava, ¿sí? Donde la gente va y deja el alimento que le sobra, ¿sí? O deja la vianda. Digamos, bueno, estas fueron iniciativas que fueron surgiendo. Esto es leer los signos de los tiempos, ¿no? Esto es una orden que está leyendo los signos de los tiempos y está invitando a los hermanos a caminar. Creo que esto es un signo muy fuerte de presencia del Espíritu, los hermanos que hoy están dirigiendo el Consejo Nacional, ¿no? Y que siempre han estado compartiendo la historia de la orden, no solamente en el Consejo, sino en todos los hermanos, ¿no? Esta vivencia del Espíritu que nos llama a que el tiempo es hoy y la hora es ya. Creo que esto es lo más fuerte, ¿no? Y bueno, y lo último, que es un recordatorio general, también hemos participado en el tema de víctimas de conflictos y armados o temas sociales, con una carta a los hermanos de Nicaragua cuando fue la crisis en Nicaragua, con una carta a los hermanos de El Salvador, y así se fueron enviando comunicaciones a todos aquellos países que había una situación de riesgo. Desde el Consejo nos abrimos a la comunidad internacional, ¿no? Creo que este fue la interpretación que dimos nosotros, este clamor de la tierra, este clamor de los pobres, ¿no? Creo que el Papa Francisco nos desafió primero con Evangelii Gaudium, con la Laudato Si y con todas las otras encíclicas, con esta encíclica de ser santos en lo cotidiano. Y bueno, y creo que nosotros dimos un paso y le dijimos que sí, que queríamos seguir por este camino de nuestra santidad como seglares. Y bueno, creo que este es nuestro desafío y creo que esta es nuestra verdad y creo que no hay que callarla, ¿no? Y creo que hoy la orden está en la madurez necesaria para darnos cuenta que somos laicos, seguidores de la espiritualidad de Francisco, con el carisma en nosotros mismos, y que ese es nuestro testimonio, ¿no? Y que nosotros tenemos la fuerza de dar ese testimonio, ¿sí? Que no necesitamos de otros, sino que hemos aprendido que nosotros solos podemos y en compañía podemos hacer mucho más, ¿no? Pero sobre todo esto, ¿no? Que no somos los servidores de los otros, sino que somos compañeros del camino de todos los otros. Y en todos los otros llamamos a las religiosas, a las clarisas, a las monjas, digamos, si quieren, a los frailes, ¿no? Y a todas las otras fraternidades seglares y a todos los hombres de buena voluntad. Esa es la idea. Tal cual, poder asumirnos esto como compañeros de camino del que sufre, ¿no? Del que está necesitando. Sí. Y bueno, Jorge, muchas gracias, fue muy lindo. Perdón que empecé a hablar y me fui, pero bueno. No, pero es lo lógico, porque cuando uno empieza a hacer memoria del amor vivido, del esfuerzo puesto, es muy difícil no apasionarse, ¿eh? Digamos, hubiera sido muy raro que ninguno de los ministros se hubieran apasionado contando lo que vivieron, compartiendo la vivencia de los hermanos del Consejo Nacional, de ese momento y con los que pudieron compartir estos deseos, estos sueños, esta utopía que nos permite caminar y que hace que nuestra vida como seglares sea toda una aventura, ¿no? Digo, el que se propone responder a esta vocación, sepa que va a entrar en una aventura en la que va a encontrarse muchas veces tiburones que salen de su propio ego, ¿no? O de sus propias vanidades, pero que no van a impedirle que pueda hacer lo que Dios quiere para él, para ella y para sus fraternidades. Así que, es una aventura de amor. Es una aventura de amor. Claro, esto es una historia de amor que no tiene fin,
y que Francisco y Clara de Asís nos mostraron que era posible, y que nuestros hermanos que nos precedieron, seglares, dijeron, esto se puede vivir como seglar, en matrimonio, en viudez, en la situación que sea, ¿no? Y el aporte que nosotros tenemos que dar todavía falta, y falta tanto. Así que, bueno, Jorge, muchas gracias, hermoso testimonio de vida, te agradezco muchísimo, te agradecemos mucho como Consejo Nacional lo que nos has compartido, de lo que has vivenciado, lo que hemos vivenciado como consejo en función de esto. Y bueno, antes de despedirme, quería un poco agradecer a todos los ministros que estuvieron presentes, que ahí están apareciendo. Me estaría Santiago, ahí a ver por dónde anda. Podremos reconectar a María Esther. Ojalá. Por ahí va y viene Santi, me parece que pobre le está costando con la... A ver, María Esther también. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo me voy con el corazón lleno de felicidad, hermanos, porque haberlos tenido aquí presentes en la misión nacional, a ustedes, contándonos sus testimonios, sus amores, sus desvelos, los desvelos por la orden, los desvelos por sus familias, sus hijitos, sus esposos, sus esposas, y cómo en medio de todo eso pudieron ser respuesta a los signos de los tiempos en el momento que les tocó transitar en la historia de la Orden de Argentina. Para todos nosotros ha sido un testimonio que no tiene precio. Yo realmente me alegro que esto quede grabado, porque es el privilegio de tener a todos los exministros nacionales contando su experiencia en primera persona. Yo creo que esto no tiene igual, no tiene precio. Es tan precioso lo que nos han traído, porque nos han traído parte de su vida, de sus sueños y de aquello que han entregado, que no es menor. Por mi parte, muchísimas gracias. Como representante de la Orden Franciscana Seglar de Argentina, estoy segura que lo que ustedes nos han dado hoy es un tesoro de valor incalculable. Tiene que ver con el amor dado, con el amor entregado, en el momento de la historia por la cual ustedes pasaron animando a la OFS. Y en nombre de todos de los hermanos de la OFS Argentina, de todos los que estuvieron y que ahora a lo mejor no nos están viendo, y de todos los que vendrán y de los que estamos hoy, unas muchas gracias enormes. Enormes. Porque sin lo que ustedes trabajaron y sin lo que ustedes pusieron en el momento que lo tuvieron que hacer, hoy no estaríamos hablando de esta OFS Argentina. Hubiera sido otra. Y no es lo que Dios quería. Dios quería esta. Y ustedes colaboraron para eso. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por la vida entregada. Muchas gracias por ver crecer a sus hijos entre nosotros. Porque doy fe de eso. Doy fe de eso. De ver niñitos, a ver adolescentes, a ver preadolescentes ahora, que se criaron entre nosotros. Nos compartieron sus esposos, sus esposas. Nos compartieron su vida. Y creo que es un merecido reconocimiento
el que le estamos dando. Y no sé si nos quedamos cortos. Por esto, hermanos, muchas gracias. Les pido a todos los hermanos de la FS Argentina que recemos mucho por nuestros exministros que nos precedieron, que sigan siendo testimonio, que sigan jugándosela y que en el lugar donde estén sigan siendo eso que fueron en el momento que fueron ministros y ministras, animadores, promotores de los dones de los hermanos. Eso creo que es lo más maravilloso que nos han dejado. Muchísimas gracias. Bueno, y como siempre digo, comencemos, porque también lo que ustedes han hecho nos han dejado trabajito, digo, ¿no? Esto no, es una rueda que no para, gracias a Dios no para, y comencemos, hermanos, porque hasta ahora poco y nada hemos hecho. Paz y bien, los hermanos de la Misión Nacional, vamos a pasar a la sala, porque esto continúa para nosotros, y para el resto de los hermanos de otros países, de hermanos de la AFS que no están en la misión, y hermanos inclusive ciudadanos argentinos que han presenciado esta webinar, muchas gracias por acompañarnos. Hoy les abrimos nuestro corazón, les mostramos quiénes somos, nos gusta mucho quiénes somos y espero que les haya gustado a ustedes. Paz y bien. Paz y bien. Gracias.